están? Un gusto de saludarles. Soy Julieta Cambronero, periodista de 13 Costa Rica Televisión. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos este espacio. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, realiza desde hace 3 años un congreso anual para abordar el papel de la regulación en el bienestar de la ciudadanía, la calidad de los servicios públicos, el acceso y su sostenibilidad. En este año 2020, nuestro propósito es destacar la contribución de entes reguladores de los servicios públicos de Iberoamérica en los procesos de la reactivación económica, así como el impacto que tienen en la calidad de vida de las personas. Este año de crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, hemos presenciado importantes impactos en las economías internacionales y nacionales, así como repercusiones en las políticas públicas de nuestro país, enfrentándonos a grandes desafíos en la prestación de los servicios públicos. En este contexto, la regulación de los servicios públicos juega un papel fundamental en la búsqueda de la universalización, la cobertura, continuidad, la calidad, accesibilidad, asequibilidad y equidad de los servicios públicos. En este sentido, la ARECEP en Costa Rica se ha involucrado de manera activa en el análisis de las condiciones y afectaciones en los cambios en el nuevo entorno y ha llevado a cabo importantes acciones que han incidido de manera más efectiva para mitigar la situación actual y enfrentar los retos futuros. Este análisis y espacio lo realizaremos con el regulador general, el doctor Roberto Jiménez. ¿Cómo está, don Roberto? ¿Qué tal? Muy buenas para servirles. Gracias, don Roberto. Nosotros en ARECEP tenemos una regulación multisectorial. Eso significa 36 servicios de gran importancia para la economía y el bienestar de la población. Unido a ello, la regulación se enfrenta generalmente a transformaciones como en las actuales, tecnológicas, socioeconómicas, y nos ha tocado vivir una etapa de pandemia. Ante ello, la flexibilidad, la pertinencia de las acciones son fundamentales para que la regulación cumpla ese rol tan importante a la sociedad. Y esta es dar bienestar, dar condiciones para que los servicios públicos que se brindan se den en la cantidad y en las características que requiere el sector productivo y la población costarricense. En esa tarea hemos estado nosotros y la problemática de la pandemia nos ha puesto en prueba. Muy bien, don Roberto, para indicarle a quienes nos sintonizan, este programa se guiará por 3 interrogantes. La primera, ¿cuál es el papel de un ente regulador durante una crisis? La segunda, ¿cuál es el valor público de un ente regulador como la ARECEP? ¿Cómo puede contribuir la ARECEP en la reactivación económica? Esas serán las 3 interrogantes y temas. En esta primera parte vamos a conocer el impacto que provocó la pandemia en los diversos servicios públicos. La pandemia afectó todos los sectores de la economía y más sensiblemente los servicios públicos. El impacto fue global, problemas en el abastecimiento de agua potable, la reducción de la movilidad de las personas por el confinamiento en sus casas, la reducción de la demanda de electricidad en el sector productivo, el cierre de negocios, la pérdida de empleo y de ingresos para que las familias paguen los servicios públicos. Pero ¿qué ocurre cuando la regulación de los servicios públicos no es la adecuada? La situación se agrava aún más. Falla la atención primaria a la ciudadanía, surgen errores en la gestión de los prestadores de los servicios públicos y es ahí cuando interviene el regulador. Para conocer el impacto de la crisis provocada por la COVID-19, la doctora Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, explica las consecuencias económicas y sociales. Estimadas amigas y amigos, antes que nada quisiera agradecer a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos de Costa Rica y a su regulador general, el doctor Roberto Jiménez Gómez, por su invitación a participar en este congreso virtual sobre un tema que me parece de la máxima importancia en la coyuntura que estamos viviendo: reconocer el valor público de las instituciones. Como el tiempo es corto, permítanme dividir mi intervención en 3 aspectos que me parecen claves para abordar este tema. Primero que nada, quisiera comenzar hablando brevemente sobre las consecuencias económicas y sociales provocadas por la pandemia. En segundo término, me quisiera referir a lo que dije anteriormente, a la importancia de revalorizar lo público para dar respuesta a esta crisis, en donde las instituciones, como la agencia reguladora de mi país, la ARECEP, juegan un papel muy importante, procurando que los servicios públicos garanticen la atención de las necesidades de los usuarios en términos de equidad, de acceso, costo, de sostenibilidad ambiental, de calidad. Y por último, quisiera esbozar algunas ideas sobre las acciones que se pueden tomar
desde los órganos reguladores en el contexto que estamos viviendo. La realidad latinoamericana es diversa, es heterogénea entre los países, pero permítame usar los promedios de América Latina para referirme a la situación y describir la situación en la que nos encontramos. Pensemos en que el 1 de enero del 2021, los latinoamericanos nos despertaremos con una economía un 8% más pequeña que la del año anterior, con alrededor de 46 millones de personas que volverán a haber caído por debajo de la línea de pobreza, y de estas la mitad caerán en pobreza extrema, lo que sabemos que en América Latina representa hambre. Tendremos un desempleo que rondará el 15% de la fuerza laboral, y además una informalidad que, ya siendo muy alta, crecerá y representará alrededor de 2/3 partes de los trabajadores que estarán en la informalidad. Y además, alrededor de 3 millones de empresas pequeñas y microempresas formales habrán cerrado. Y esto subraya un hecho, y es que esta crisis no será una crisis de corto plazo, y tampoco veremos una recuperación en forma de V, como se pensó inicialmente, o sea, muy acelerada. Y por esa razón, por primera vez desde el 2010, el ciudadano promedio de América Latina será pobre y no clase media. Y esto tiene sin duda alguna consecuencias muy preocupantes, porque la verdad es que el trasfondo de esta situación es que en América Latina las condiciones pre-pandemia han interactuado con la pandemia para ampliar las brechas y las desigualdades. Este escenario incierto nos obliga a plantearnos nuevas formas de diálogo y negociación que permitan rehacer el contrato social en América Latina. Y esto me lleva a mi segunda parte de la intervención, la importancia de revalorizar lo público para dar respuesta a esta crisis. Para enfrentar el inmenso reto que se nos presenta, es imperativo evitar la polarización y el conflicto y recuperar el sentido constructivo del quehacer político en su máxima expresión, haciendo política con P grande, empezando por reconocer que en esta pandemia los ciudadanos de alguna manera han revalorizado la función del Estado. Y una de las lecciones más importantes que nos ha dejado esta crisis es la manifiesta importancia de las instituciones públicas y de su capacidad para gestionar situaciones complejas como las que vivimos, como por ejemplo el sistema de salud público y de seguridad y protección social. Pero también se ha puesto de manifiesto la importancia de las responsabilidades de los ciudadanos y de las empresas para con la sociedad, para con sus comunidades y sus trabajadores. Sin los ciudadanos con una conducta responsable tampoco hay salida a esta crisis. Por eso nunca ha sido tan relevante la calidad de los liderazgos políticos, sociales y empresariales. Un nuevo pacto social no es una nueva idea, pero esta vez debiera ser realmente diferente. Y en esta tarea, las agencias reguladoras están llamadas a jugar un papel fundamental. Y este es mi tercer punto. ¿Cómo pueden colaborar los agentes reguladores de la región para ser partícipes activos en esta nueva realidad de una manera constructiva que dé respuesta a las demandas sociales? Desde mi perspectiva, y tal vez estando entre los expertos, esto es audaz decirlo, pero yo quisiera destacar dos aspectos clave. Por un lado, que la crisis económica que se nos viene tocará también las estructuras y los recursos y el quehacer de las autoridades reguladoras de nuestra región. Por ello es imprescindible fortalecer su autonomía y sus capacidades técnicas, operativas y administrativas. En un contexto en el que estamos en un terreno desconocido,
y en que las políticas se toman con sentido de urgencia, es fundamental que las agencias reguladoras puedan ir a la misma velocidad de los requerimientos y seguir de cerca lo que se hace para poder adaptarse rápidamente a las nuevas demandas y a las nuevas circunstancias, para así aumentar la eficiencia y efectividad de sus tareas, porque debemos estar conscientes que a las crisis múltiples que nos enfrentamos hay que sumarle la crisis del tiempo. No hay tiempo que perder, porque el cambio de época que vivimos, porque la transformación está siendo sumamente acelerada, porque de alguna manera, como se ha dicho, el futuro ya está aquí. Por otra parte, es necesario comprender que las crisis están compuestas por innumerables capas y necesitan de una respuesta institucional horizontal. Por eso ustedes son una parte integral del ecosistema de la respuesta. Las agencias reguladoras conectan de manera concreta a la ciudadanía con la política pública. Por eso hay que revisar los procesos de cara a la ciudadanía, agilizar los protocolos de actuación de acuerdo con la realidad en la que vivimos, integrando más tecnología en lo que hacemos. La política, como nunca, afecta ahora a millones de personas en la región, que están en un fuerte riesgo de caer en la pobreza y la indigencia, en perder acceso a la educación, en contagiarse de esta peligrosa enfermedad, está en riesgo su salud, pero también la calidad de los servicios públicos que reciben. Por eso tenemos que reinventarnos. Si las agencias reguladoras logran dar este paso adelante, esto tendrá efectos en cadena, no solo en los gobiernos, sino también en la ciudadanía. Sé particularmente que la autoridad reguladora de los servicios públicos en Costa Rica trabaja en esta dirección. Su apertura a los procesos de participación ciudadana y la calidad técnica de los estudios que realizan sobre los distintos sectores regulados, solo por poner algunos ejemplos, hablan por sí mismos del trabajo realizado hasta el momento. Yo los invito a seguir por este camino y a redoblar esfuerzos de cara a los días que están por venir, porque yo sí creo que hay esperanza. Tenemos la oportunidad de utilizar la reconstrucción de la pandemia para hacer las cosas mejor, ya no para salir de esta crisis, sino para entrar a un futuro en el que seamos más sostenibles, más resilientes, más prósperos, más justos, pero sobre todo tendremos que hacerlo más juntos, como sociedad y como región. Bien, don Roberto, ¿de qué manera la ARECEP se preparó con estrategias ante esta situación? Es muy importante recalcar que el tener una institucionalidad fuerte es importantísimo para enfrentar estas problemáticas. Y desde esa perspectiva, la institucionalidad fuerte que la legislación le ha dado a la ARECEP es una pieza fundamental para enfrentar esta crisis. Y es a partir de este trabajo que ha venido haciendo ARECEP por muchos años que recientemente hemos trabajado fuertemente para enfrentar esta crisis y lo hemos enfrentado en los diversos sectores y de forma muy proactiva. En agua, como sabemos, desde marzo de este año se estableció la necesidad de lavarse las manos y el agua como fundamental para la salud pública. En ese sentido, hemos hecho acciones de fiscalización, de verificación de las características en cantidad y calidad y continuidad del agua en diferentes sectores, sobre todo en unas zonas del área metropolitana. De igualmente, una vez estábamos en la crisis, se encontró problemáticas de facturación. Hemos insistido y apoyado a los usuarios y exigido a los prestadores que hagan los análisis respectivos para poder darle solución a la población. Y estamos siguiendo con las fiscalizaciones en ese campo. El abastecimiento en la zona urbana es fundamental y para ello hemos pedido acciones concretas a los prestadores con el fin de que a corto y a mediano plazo se solucione este problema. Igualmente, en el campo de la electricidad hemos tenido problemas importantes al disminuirse la demanda de electricidad en zonas muy específicas
y en sectores como el sector productivo nacional hemos dado normas técnicas que flexibilizan la forma en que se aplican las tarifas con el fin de que el usuario, las personas que tienen que pagar el recibo no sean tan afectadas. Igualmente hemos hecho un seguimiento continuo a los sectores con el fin de analizar la situación financiera. En el sector eléctrico, las disminuciones originales en la demanda de electricidad llegó entre 8 y 10% y eso fue un factor muy delicado que tuvimos que trabajar. De igual manera, en el sector transporte, que ha sido el más afectado, ya que se ha tenido disminuciones que indican entre 50 y 60%, se crearon protocolos y les dimos la información a la sociedad en diferentes formas con el fin de que los usuarios pudieran usar servicios públicos, pero a su vez lo hicieran con mucha seguridad. Se desarrollan campañas de información y se realizan diferentes acciones para mitigar el efecto financiero que ha tenido sobre los prestadores. Hemos hecho un plan de austeridad, hemos disminuido el canon para el próximo año e igualmente hemos pasado el pago del canon en diferentes etapas para que no sufran los prestadores. Se hicieron propuestas de normativa también en el marco legislativo que vendrán y contribuirán al trabajo que estamos desarrollando. Todo esto con el fin de que el usuario sea efectivamente que se beneficie. Gracias, don Roberto. Ahora bien, ¿por qué es importante disponer de servicios públicos? ¿Cuál es la relevancia de una entidad reguladora? El Programa de las Naciones Unidas, PNUD, mediante Rita Sierra, nos da la perspectiva de la importancia de los servicios públicos como un derecho humano. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reafirma la importancia de abordar la erradicación de la pobreza con un enfoque multidimensional, con instituciones eficientes y transparentes, con servicios públicos de calidad centrados en las personas y bajo la promesa de no dejar a nadie atrás. La falta de acceso a servicios esenciales como el agua potable, el saneamiento o acceso a energía limpias hacen parte de las distintas dimensiones de la pobreza que en su conjunto afectan el grado de vulnerabilidad de las personas. Una familia que, por ejemplo, carezca de nutrición adecuada y tenga acceso limitado a servicios de salud se vería más vulnerable si además tuviera que caminar larga distancia para obtener agua potable y si además, por no poder acceder a servicios de electricidad, cocinara con combustible nocivo para la salud. ¿Qué pasaría si, sumado a lo anterior, esa familia viviría en una zona rural con pocos medios de transporte que facilitaran su acceso a alimentos y oportunidades de empleo? Es importante notar que un acceso efectivo a los servicios no solo depende de la cobertura de lo mismo, sino también de la calidad con que se recibe el servicio y de la posibilidad de poderlo costearlo. Costa Rica cuenta con amplia cobertura de los servicios de agua, electricidad y transporte. Sin embargo, se observa una baja calidad de servicio de transporte que se amplía entre zonas urbanas y rurales. Adicionalmente, las tarifas de esos servicios son uniformes para toda la población sin considerar sus vulnerabilidades. Eso dificulta el acceso a servicios, especialmente al de electricidad. En ese sentido, se desdibujan las necesidades de las personas más vulnerables en la fijación de tarifas. Con una mirada más profunda, la prestación de servicios debe tener en cuenta, además de los costos derivados de su prestación, criterios de equidad e impulsar los principios rectores de derechos humanos para las empresas. El rol de las instituciones y entes reguladores es clave para asegurar la recuperación socioeconómica que nos deja la crisis de COVID-19 en una región en que se estima que más de 45 millones de personas serían empujadas a la pobreza. Una regulación tarifaria que considerara, por ejemplo, subsidios cruzados entre distintos niveles de ingreso o subsidios a poblaciones vulnerables específicas como mujeres, discapacitados o población rural, contribuiría a incrementar el acceso a los servicios y así disminuir la pobreza en sus distintas dimensiones, sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Gracias a Rita Sierra del Programa de las Naciones Unidas. Don Roberto, ¿qué papel juega la ARECEP en todo esto? Para nosotros ha sido muy importante dar el cambio en la visión que se ha tenido al aplicar el enfoque de derechos a la prestación de servicios públicos y tratar de que la regulación sea un agente activo, proactivo y que promueve los derechos de las personas. Y los derechos
de acceso en cantidad, calidad, a todos y todas los costarricenses, a todos los habitantes del país, no importando las condiciones donde se ubiquen, la situación socioeconómica, de género, etc. Y todas las estrategias que hemos estado desarrollando buscan tener efectivamente un efecto positivo, tratando de que el enfoque de derechos esté implícito en la fiscalización, en la calidad y en las metodologías tarifarias, con el fin de que la sociedad costarricense sea más equitativa, más justa, y que a través de ARECEP podamos dar esa perspectiva de derechos y esa sostenibilidad a nuestros servicios y la equidad en la prestación. Muy bien, el doctor Mariano González del Banco Mundial comparte un análisis del papel de la ARECEP en esta crisis. Queridos amigos de la ARECEP, mi nombre es Mariano González, soy especialista senior de energía del Banco Mundial y coordino todo el programa de energía del Banco en Centroamérica. Para mí es un gusto el poder estar aquí incentivando a que haya muchos participantes en este congreso virtual de reguladores, que ya llega a su tercera edición y que desde sus inicios hemos venido apoyando y acompañando desde el Banco Mundial, porque nos parece una iniciativa fantástica de la ARECEP que ayuda muchísimo a compartir experiencias, a compartir retos, a poder establecer esos vínculos, esas plataformas de diálogo que son tan necesarias. Este año, además, en plena pandemia, con la crisis que estamos ya viviendo en nuestros países, es de especial relevancia este congreso, cuya temática además es la provisión de servicios públicos en la era del COVID y su papel en la recuperación económica. Realmente esta crisis que estamos viviendo ha sido una crisis que ha llegado de una forma muy rápida. Realmente ha habido poco tiempo para reaccionar, ha habido poco tiempo para prepararse. Prácticamente de una semana para otra se aprobaron medidas de confinamiento, hubo importantes impactos en los servicios de agua, transporte, energía. Al mismo tiempo, este impacto ha sido muy profundo, ha afectado de una forma muy relevante a los servicios, a las empresas que proveen estos servicios, a las instituciones, y todas han tenido que reaccionar de una forma muy rápida. Por último, también creo que un problema y un reto importante a la hora de plantear soluciones a esta crisis está en el hecho de que es una pandemia y una crisis que se ha desarrollado de forma simultánea a nivel global, con lo cual ha habido poco tiempo para poder aprender de las soluciones que se están dando en otros puntos del planeta y tratar de poder identificar cuáles son aquellas que están funcionando de una forma más adecuada. Por tanto, el reto es muy importante. Los países, los sectores han reaccionado rápido, con muchas veces una información para tomar decisiones que no era la óptima, y yo diría que desde el Banco Mundial lo que estamos viendo es que se han centrado en 4 ejes principales. El primer eje, por supuesto, ha sido la protección de los trabajadores dentro de las instituciones. El segundo, el mantener el suministro de estos servicios públicos, tanto agua, energía, transporte, para que la vida fuera lo más normal posible, para que no tuviera un efecto adicional en las personas. El tercer eje ha sido tratar de proteger a los más débiles, acompañarles en este momento de crisis económica, tratar de que las personas más desfavorecidas y en un estado de fragilidad puedan tener estos servicios que son claves para la vida del día a día. Y por último, también hemos visto cómo las instituciones se han preocupado también de las empresas que proveen los servicios y están de la mano trabajando con ellas para evaluar los impactos y tratar de buscar soluciones. En todo este recorrido, el Banco Mundial ha estado apoyando a los países, tratando de compartir las experiencias, traer las ideas que venían de otros países, tratar de dotar de mayor información a los tomadores de decisiones, también con apoyo técnico, tratando de evaluar esos impactos en el sector y poder prever lo que iba a pasar o lo que va a pasar en los próximos meses, de forma que se puedan tomar las medidas adecuadas. También hemos trabajado en mejorar los servicios de respuesta de emergencia, actualizarlos a las crisis, a este tipo de crisis que obviamente
en muchos casos no estaban incorporadas, y seguimos trabajando de la mano de los gobiernos, los ministerios, los reguladores, las empresas y los usuarios. Es decir, estamos tratando de dar todo el apoyo posible a nivel técnico y también financiero para reducir estos impactos. A futuro, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda una ardua labor de todos y por supuesto el banco estará acompañando en todo lo que esté en nuestra mano, porque el impacto que hemos sufrido en estos meses vamos a tener que buscar mecanismos, tanto financieros como regulatorios, para tratar de distribuirlos en el largo plazo, porque ahora es inasumible, por ejemplo, tratar de compensar a las empresas que en algunos países, en algunos casos, están muy cercanos a la quiebra. Lo que parece muy complicado es elevar las tarifas para tratar de compensar algunos problemas que ha habido en estos tiempos o hacer una adecuación tarifaria correspondiente. En ese sentido, la labor conjunta de ministerios, reguladores, instituciones multilaterales, instituciones financieras, empresas proveedoras de servicios, al final esto es un nuevo contrato social que hay que hacer entre todos para ver cómo podemos buscar soluciones que no supongan una carga en el futuro, pero que permitan en el corto plazo poder salir y reactivar la economía. La provisión de servicios públicos es clave para esta recuperación, es clave contar con un buen servicio de energía, de agua, de transporte, de telecomunicaciones, por supuesto, también, porque sin esta calidad de servicios de suministro a precios asequibles, es imposible que haya una recuperación económica. Pero siempre tenemos que tener la perspectiva también de los más pobres, de las personas y los estratos sociales de mayor fragilidad, para que este proceso de recuperación sea inclusivo y podamos acompañarlo a toda la sociedad hacia esa mejora o esa recuperación económica. Este punto es clave y creo que los reguladores son una pieza clave, y eventos como este nos van a facilitar y van a ayudar a que todo este intercambio de experiencias se produzca en un momento que es clave, mantener la mejor información posible para tomar decisiones. Así que simplemente para finalizar, desde el Banco Mundial estamos encantados de trabajar con ARECEP en esta iniciativa, en este congreso. Llevamos 3 años apoyándolo y acompañándolo. Inició como un evento más nacional y poco a poco se ha ido convirtiendo en el evento regulatorio a nivel regional más importante. Creemos que se está haciendo una gran labor, estamos muy contentos de que se produzca y que se mantenga este congreso, aunque sea de forma virtual este año, y como siempre, pues desde el Banco Mundial contar con todo nuestro apoyo, tanto los países, reguladores, instituciones, empresas, para acompañar en este proceso que va a ser duro, pero que seguro que saldremos todos de forma conjunta. Un fuerte abrazo de nuevo a todos los amigos de ARECEP y a todos los asistentes a este Congreso Virtual de Regulación. Bien, don Roberto, su punto de vista sobre las declaraciones de don Mario González. Para nosotros es muy importante mantener la cantidad, la calidad de los servicios públicos, pero igualmente requerimos de prestadores que tengan las condiciones técnicas, tecnológicas y financieras para poder prestar esos servicios. Por ello, parte de lo que hemos estado realizando es diagnósticos financieros de las empresas post-COVID. Si tenemos debilidades financieras en las empresas prestadoras, vamos a tener que gestionar. Desarrollo también de acciones de optimización y disminución de costos. Ya en varios entes operadores hemos visto las disminuciones de tarifas, producto de esa gestión de ARECEP de buscar la eficiencia y la eficacia de los prestadores. Igualmente, la situación post-COVID plantea una problemática, y es que posiblemente muchos de estos prestadores van a disminuir sus ingresos y tienen deudas o necesidades de inversiones muy fuertes. Por ello requerimos que se hagan refinanciamiento de deudas, donde el Estado colabore y apoye, y que podamos también tener esas deudas a corto plazo o a mediano plazo, a muy largo plazo. ¿Esto con qué sentido?
con la idea de que las tarifas no se vean afectadas. Ocupamos que se refinancien las deudas y que los instrumentos regulatorios sean tan flexibles para dar la posibilidad de financiar y de incorporar a las tarifas en el mediano y largo plazo esos costos adicionales o esos ingresos dejados de percibir, con el fin de que no se afecte la reactivación económica por una parte y la calidad de vida y las condiciones socioeconómicas de los costarricenses. Gracias, don Roberto. Entramos a conocer la experiencia de los entes reguladores de Iberoamérica. En agua, Oscar Pintos, el presidente de la Asociación Federal de Entes Reguladores y Aguas y Saneamiento de Argentina, expone las acciones tomadas por diversos países de la región. ¿Cuáles son los retos que enfrenta la regulación de los servicios públicos post-pandemia? La crisis del COVID-19 ha impactado nuestras sociedades en múltiples dimensiones. Sin lugar a dudas, los servicios públicos han sido altamente impactados por esta crisis y la respuesta que ha tenido al menos el servicio de agua y saneamiento en nuestra región puede ser analizado desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista más básico del cumplimiento elemental de determinadas características del suministro, ha sido en general apropiado, con altibajos en algunos sectores, pero por lo general dando la respuesta mínima necesaria frente a una crisis en la que el lavado de manos con agua y jabón es una de las principales causas de combate a la transmisión de este virus. Por otra parte, tenemos que decir que dentro del sector, la crisis de la pandemia por el COVID-19 ha generado un impacto tanto en usuarios como en los operadores. Y esto es como consecuencia de las medidas que debieron adoptarse para el combate de la pandemia, para evitar que los sistemas sanitarios colapsen, lo que derivó que en la mayoría de nuestros países, en la región, se haya producido el confinamiento domiciliario o también llamado aislamiento social, que tuvo fundamentalmente impacto en las actividades económicas debido a que, como consecuencia de esas medidas adoptadas por los distintos gobiernos, hubo muchas actividades que no pudieron ser desarrolladas normalmente. Esto impactó claramente en aspectos económicos de la situación tanto de usuarios como de operadores, y para eso los distintos gobiernos han tomado acciones concretas que tendieran a paliar esta situación. La primera hablando con respecto a los usuarios, es la que en muchos países se han producido disposiciones que de alguna manera suspendían los cortes de los servicios como consecuencia de la falta de pago. Esta ha sido una medida de carácter general debido a que muchos usuarios que nunca tuvieron problemas para pagar sus facturas, al verse imposibilitados de trabajar y haber reducido sus ingresos económicos, se les hacía difícil hacer frente a esas facturas. Por otro lado, también esta ha sido una medida que en términos de las empresas no es una condonación de las deudas, sino simplemente en la mayoría de los países se ha adoptado un diferimiento del pago de esas facturas por un plazo determinado. Por otra parte, otro de los afectados claramente por la crisis de la pandemia del COVID-19 han sido los operadores. Y en esto podemos hacer una diferencia entre los operadores públicos y los operadores que pertenecen al sector privado. Pero hay un factor común en los dos, y es que eso ha producido una sensible disminución de la recaudación que mensualmente o periódicamente tienen dichos operadores, y ha puesto en crisis esta situación, de modo tal que en algunos casos, por ejemplo, de las empresas, en algunos países cuando las empresas prestadoras son estatales, ha habido una asistencia directa de los gobiernos nacionales o subnacionales para hacer frente a cuestiones estrictamente operativas y garantizar el funcionamiento del servicio. Por otro lado, también aquellos países donde el sistema de prestación es llevado adelante por empresas privadas, ha habido una actitud similar, tal vez compensada con algunos elementos, ya sea de asistencia directa o bien con una asunción por parte del prestador privado
de los costos de la caída de la recaudación y la asignación de recursos originalmente destinados a las inversiones a atender los gastos corrientes. Esto ha ocurrido donde los planes de negocio tenían determinados planes de inversión, los gobiernos han aceptado o permitido que se movieran fondos asignados a la inversión para atender cuestiones operativas como consecuencia de la caída de la recaudación. Gracias. ¿Cuáles han sido las principales acciones adoptadas para paliar el impacto económico provocado por la pandemia? La pandemia del COVID-19 nos ha puesto frente a un gran desafío, que es ver cómo podemos superarlo ante los profundos inconvenientes que esto ha traído, y que de alguna manera también nos sirve, lamentablemente, para exponer los importantes déficits estructurales que tienen nuestros servicios en la región, que datan de muchísimos años, y que sin lugar a duda han comprometido las posibilidades de acceder o de tener una prestación más apropiada de los servicios. Quiere decir que la pandemia puso en evidencia que el sector de agua y saneamiento necesita claramente una redefinición, no solamente en sus aspectos de infraestructura, que son fundamentales, sino también de algunos otros elementos que tienen que ver con los aspectos operativos. Y fíjense que lo importante de esto tiene que ver que cuán importante es garantizar un servicio 24/7, cuando justamente en la pandemia uno de los principales problemas era la necesidad del lavado permanente de las manos y la higienización. Entonces, por un lado tenemos la necesidad de un cambio paradigmático sobre cómo se consideran los servicios de agua y saneamiento. Yo creo que ya no son solamente obras postergadas, sino que también es todo un conjunto de actividades que deben garantizar fundamentalmente un servicio adecuado y de calidad con las condiciones necesarias para que todos los ciudadanos de nuestros países y de la región puedan tener acceso a un servicio de calidad. Eso a la vez va a significar que el primer impacto que vamos a tener también, una vez que superemos esta situación, que la estamos transitando todavía, es lograr la recuperación, sobre todo desde el punto de vista de las inversiones, de las obras necesarias para alcanzar la universalización del servicio, y un servicio de calidad. Sin lugar a dudas, esta crisis nos va a llevar, va a ser un poco más empinada la cuesta, nos va a agregar, como se dice habitualmente, algunas mochilas más, algunas piedras más en la mochila, y eso para nosotros es un desafío, tanto para los operadores, como para los reguladores, como para quienes ejercen la rectoría del servicio. Y sobre todo también para los usuarios que tienen centradas expectativas de lograr en un plazo razonable un servicio de calidad. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta los compromisos que han asumido los países de la región con respecto a tratados internacionales o inclusive con planteos de la Organización de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030. Quiero decir entonces que necesitamos un cambio de paradigma, un fuerte compromiso de todos los actores y que el servicio de agua y saneamiento se vea no solamente como la posibilidad de extensión de un servicio y la universalización del mismo, sino que se tengan las condiciones y las características del servicio de calidad que garantice el bienestar para nuestros ciudadanos. Finalmente, ¿cómo valoraría el actuar de la ARECEP durante esta crisis? Sin duda que uno de los impactos más notables que ha tenido la pandemia del COVID-19 ha sido su ataque a grupos sociales, a actividades económicas que se han visto imposibilitadas de realizarse como consecuencia de evitar los contagios masivos. Para el servicio de agua y saneamiento, una de las innovaciones que tenemos que plantearnos es la posibilidad de, desde la regulación, buscar alternativas con los operadores de cómo esta crisis económica, que también los ha afectado y mucho, no se traslade directamente a las inversiones. Porque nosotros tenemos un compromiso, todos los actores del sector de agua y saneamiento, de poder lograr las metas de desarrollo sostenible para el 2030. Ahora bien, esto
que nos va a presentar muchos problemas. Debemos nosotros actuar con una mente abierta, con capacidad de adaptación y tratando de generar en todos los servicios una resiliencia que nos garantice que en eventuales situaciones de emergencia futura podamos también estar mejor preparados que ahora. Creo que en este caso la actividad regulatoria es el trabajo coordinado con gobiernos y con operadores la que nos va a permitir entre todos buscar algunas soluciones innovativas. La primera de ellas iba a tener que ser cómo se renegocia con los operadores los planes de inversión que se vieron previamente suspendidos o por lo menos ralentizados como consecuencia de la caída de la recaudación. Y en este sentido creo que tenemos que ser muy inteligentes, la regulación también tiene que aportar inteligencia en esto para lograr una solución que sin comprometer la calidad del servicio no perjudique o deje de hacer sustentable los servicios de agua y saneamiento. Muchas gracias. Don Roberto, con lo que hasta ahora hemos visto, ¿qué podemos interpretar de un ente regulador? Un ente regulador tiene que ser suficientemente proactivo para analizar el entorno, la realidad de las circunstancias. En ese sentido, desde marzo de este año empezamos un conjunto de acciones muy ligadas al sector agua para fiscalizar, verificar y lograr que los diferentes prestadores dieran el servicio apropiado, ya que condición básica para la salud era el agua potable. Hicimos diferentes reportes y pedimos cuentas a los entes y acciones concretas de estos entes prestadores para que pudieran ajustarlo a la realidad y a las necesidades. Pero por otra parte, a otros entes como las ASADAS hemos dado apoyo técnico y capacitación para tratar de paliar la crisis que se tiene hasta ahora y lograr que sigan dando el servicio en las condiciones que el país requiere. En el sector de transporte, Yurandir Fernández, presidente de la Unión Internacional de Transporte Público, nos comentan los impactos en el transporte público provocados por la pandemia, pero también las acciones y las oportunidades que esta crisis plantea. Eu diria que com o fim de estabelecer uma visão de como afetará a crise e a mobilidade futura, a UITP avaliou seu impacto em las principais tendências de mobilidade existentes. Identificamos tendências importantes que poderíamos classificar em 3 categorias. Uma categoria global, outra categoria de tendências de câmbio de comportamento e uma outra categoria de tecnologia e mercado. Colegas e amigos, o resultado surpreendente é que, com a exceção da demanda de passageiros, que provavelmente diminuirá ligeiramente nos próximos anos, é provável que todas as demais tendências se vejam aceleradas por a crise, que em si mesma abre oportunidades para impulsar cambios sempre que as autoridades e os operadores de transporte público puedan aproveitar o momento. Vejamos as tendências de características globais. Demanda de passageiros provavelmente cairá. Desigualdade socioeconômica aumentará. Comércio eletrônico aumentará. Transformação da topologia da cidade vai ocorrer. Quanto às tendências de cambios no comportamento das pessoas, trabalho desde casa, trabalho flexível, uma tendência, conscienciação sobre a segurança nos viajes, estilo de vida mais saudável, cambio de patrones de viaje, quanto a tempo e intervalo. Por fim, as tendências de características tecnológicas e de mercado. Haverá aumento de digitalização de ofertas, aceitação de novas formas de mobilidade como parte do sistema, sistemas de transporte inteligentes. A reactivação da economia de nossos países, colegas, depende fundamentalmente do transporte público e estou seguro de que a ARECEP, a Autoridade Reguladora de los Serviços Públicos de Costa Rica, tiene el caminho adequado para que os operadores e gestores de la mobilidade urbana cumplam seu rol. Com as visitas de verificação de protocolos preventivos oficiais em relação à Covid-19, com a promoção e implementações piloto das novas normas nacionais de qualidade de serviço,
com a liberação do módulo de táxis da aplicação móvel para a estimação prévia do custo de uma viagem em táxi, com a publicação de informação de ajustes em la oferta, horários e frequências, e com a publicação de dados abertos sobre movilização de passageiros. Tudo isto significa uma melhor qualidade para todos, para os passageiros, e melhores resultados econômicos para os operadores. É um processo de gana-gana, em que todos ganham. E quando os passageiros e quando os operadores ganham, com certeza a cidade e o país também ganham. Felicidades a todos vocês e bom trabalho. Unidos, ganharemos Covid-19 e avançaremos hacia um mundo muito melhor. Muchas gracias a todos. Sin duda, la afectación en el sector transporte del mundo ha sido de los más elevados. Por ello, nosotros como reguladores hemos estado interactuando con el sector para tratar de lograr que sigan prestando los servicios públicos tan vitales para la movilidad de las personas y con seguridad para que sirvan a la sociedad y continúe en el tiempo ese servicio. De importancia capital es la solidez y la capacidad de las empresas de continuar dando estos servicios. Por ello hemos tomado medidas de austeridad, de apoyo, y el ente rector también ha definido acciones como el cambio de los horarios. Todo esto con el fin de mantener un servicio vital donde ARECEP, a través de los diferentes instrumentos regulatorios, está propiciando condiciones para mantener la calidad y la participación de todos los prestadores en gran medida para darle esa movilidad que Costa Rica requiere, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista productivo. Gracias, don Roberto. Este es un espacio por medio del cual la ARECEP contribuye a analizar una situación de crisis. Aún así, vemos en el futuro con optimismo a través de una entidad reguladora fuerte que garantice la prestación de los servicios públicos, su sostenibilidad y el acceso a la ciudadanía. Don Roberto, un cierre. En general, la situación que se plantea cuando hay crisis, cuando hay cosas distintas en la economía y en la sociedad, los mercados generalmente no reaccionan apropiadamente. Es por ello que creemos que la regulación es un instrumento que, con la institucionalidad que tiene en Costa Rica, con las potestades que tiene, puede ser un instrumento para lograr efectivamente contribuir a paliar la crisis y lograr mejorar el bienestar de la población y sobre todo lograr post-crisis la reactivación económica. Nosotros hemos incorporado diferentes dimensiones para paliar esa crisis y también para tener un enfoque distinto de la regulación en Costa Rica, que es la que ocupa Costa Rica para el siglo XXI. Mecanismos que promuevan la eficiencia y la eficacia es un instrumento. La aplicación de tecnologías a la regulación y que los regulados utilicen las tecnologías para mejorar la eficiencia y la eficacia y la relación con los usuarios. De igual manera, hemos querido el enfoque de derechos que hemos estado mencionando, donde todas y todos tengan las mismas posibilidades de acceder a los servicios públicos en las condiciones de calidad y continuidad que se requiere. Una regulación, por tanto, que es centrada en las personas usuarias, en una relación armoniosa con los prestadores, pero beligerante y tratando de lograr que hagan la tarea que les corresponde para contribuir a una prestación de servicios de calidad. Igualmente, una visión integradora donde las metodologías tarifarias, los instrumentos regulatorios están al servicio de la sociedad de forma participativa, inclusiva y teniendo siempre los objetivos claros de lograr eficiencia, eficacia, sostenibilidad y sobre todo el bienestar de todos y todas los costarricenses. Agradecemos al regulador general Roberto Jiménez por permitirnos conocer las acciones realizadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la relevancia de mantener y garantizar los servicios públicos en esta época de crisis y esperar salir avante de este proceso. Concluimos este espacio de análisis, agradecemos su compañía, que la pasen bien.